Ya se encuentra en la línea telefónica el periodista Rafael Cardona. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Rafael, disculpa que te estemos molestando a cada rato, pero tu opinión es muy valiosa y muy importante para nuestro auditorio. Tú eres un hombre que sabe hacer un análisis muy objetivo de los hechos y de los dichos, sobre todo más de lo que está aconteciendo en estos últimos 19 meses de gobierno. Ha habido más dichos que hechos, y ayer el presidente López Obrador, en su habitual conferencia matutina, se aventó otro dicho. Él está mencionando que para el próximo mes de julio, agosto del próximo año, pues que nos vayamos a una consulta ciudadana para determinar si enjuiciamos, si los mexicanos queremos aventar a la picota, a la guillotina, a los expresidentes, luego de las declaraciones o de la filtración de la presunta denuncia que presentó Emilio Lozoya en contra de la Fiscalía. ¿Cuál es tu punto de vista, Rafael Cardona? ¿Es factible, es posible enjuiciar a los expresidentes? Bueno, mira, yo creo que habría que partir de una base para analizar no la pertinencia, sino el camino que el presidente ha escogido para hacer algo con la mano izquierda y que no lo sepa la mano derecha aparentemente. Lo primero que yo diría es que la ley no tiene por qué ser sometida a una consulta. No hay nada más tramposo, engañoso y falso en toda esta liturgia que ha escogido la Cuarta Transformación que las consultas. Las consultas siempre son para legitimar decisiones que ya se han tomado. No hay consultas que les hayan resultado adversas, ninguna. ¿Por qué? Porque se hacen de un modo tal que siempre van a autorizar lo que ya ellos habían autorizado desde antes. Es una manera muy disimulada de hacer las cosas, lo cual pervierte mucho el fin justiciero de lo que se dice que se quiere hacer. Punto número 2. ¿Cuáles son los delitos por los que se va a enjuiciar a los presidentes que cuando lo eran gozaban de una protección constitucional? Sí. Alguien es presidente de la República porque lo dice la Constitución. Sí. Y entonces, si la Constitución preveía en el momento del ejercicio del cargo de las personas que ahora se quiere enjuiciar como hijos de vecino, entonces hay una contradicción jurídica que tendrá que resolver la Corte o quien deba hacerlo, no los periodistas, que no somos garantía de ejercicio constitucional. Para eso está la Suprema Corte. Yo creo que en el tiempo en el que Felipe Calderón y Enrique Peña y Carlos Salinas fueron presidentes, solamente se les podía juzgar por traición a la patria o por algún delito grave que nunca quedó perfectamente definido en el texto constitucional. Hoy, en el pensamiento dominante, se dice que la corrupción desde el poder es una traición a la patria. Eso tendríamos que analizarlo y ver si de veras es cierto o no es cierto. Pero la finalidad es hacer justicia o fortalecer la imagen de un presidente. Yo creo que es lo segundo. El presidente de la República, que llegó al poder sin necesidad de todas estas maniobras, está acostumbrado a vivir en la maniobra político, jurídico, electoral, y quiere ahora empatar las elecciones del próximo año, que desde mi punto de vista las tiene ganadas su partido desde ahorita, pues las quiere asegurar y las quiere empatar con este proceso escandaloso
que quién sabe a dónde vaya a llegar, porque no se sabe si algunos de esos delitos ya incluso han prescrito, porque hay una prescripción que se manifiesta en los códigos. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una especie de renovación de los discursos de campaña en una campaña que no termina y que sigue siendo un larguísimo discurso. Por ejemplo, el discurso de ayer, cuando el presidente se para junto a un avión y dice que él se ve chiquito, pero que no se acompleja porque es republicano, pues está mezclando, como dicen los rancheros, está mezclando las preñadas con las paridas. ¿Qué tiene que ver ser republicano con la estatura? ¿Y quién quisiera en el mundo comparar su tamaño con el tamaño de un avión? Son cosas que no tienen sentido, son cosas más allá de la lógica, pero muy eficientes como recursos de propaganda política. Y yo creo que convertir un afán justiciero en un recurso de propaganda política resulta un poco, pues yo diría, innoble en el juego del ejercicio presidencial. Yo creo que el presidente de la República no está para esto. Si hay delitos que perseguir, para eso hay una fiscalía especializada en la impartición de justicia, una fiscalía aparentemente autónoma o declaradamente autónoma. El presidente no es la cabeza del Poder Judicial, tampoco es la cabeza del Poder Legislativo, aunque tiene facultades de iniciativa, pero quien hace las leyes es el Poder Legislativo, quien aplica la justicia es el Poder Judicial, y quien ejecuta las acciones de gobierno y administra el país y propicia condiciones de desarrollo es el presidente de la República. Pero pues aquí hay un afán de notoriedad y de intromisión y de acaparamiento de funciones. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces el presidente actúa como gran promotor electoral de su causa, actúa como juez, actúa como verdugo, actúa como líder moral, actúa como vendedor de billetes de lotería, sí, actúa como muchas cosas. Y la más importante que tiene en sus manos y que es su responsabilidad constitucional, que es el ejercicio del poder ejecutivo, pues parece que está contaminada por otras cosas que tienen que ver con la propaganda, con la recaudación de fondos, con el perdón de los pecados de sus correligionarios, con sustituir la ética contemporánea con el ejemplo de Leona Vicario, que si ella también aportaba para la causa, como si estuviéramos luchando otra vez por la independencia y alguien aquí fuera Andrés Quintana Roo y también alguien aquí fuera Leona Vicario. Entonces traemos un enredo, traemos ahí una ensalada de conceptos y de conductas, mientras que la realidad nos está poniendo gravísimos problemas enfrente, problemas pues que no se resuelven, primero porque no se atienden. Pues sí, y entonces pues el asunto se va complicando, la epidemia no cede, los muertos aumentan, los contagios también, se hace todo lo posible para que no se saturen los hospitales, pero se nos están saturando los panteones, y entonces pues ya no sabemos de qué lado debemos poner la otra mejilla. Pues lo que está haciendo el presidente es tender cortinas de humo. También el día de ayer, Rafael Cardona, el día de ayer el presidente, me llamó mucho la atención una respuesta que le da a la pregunta de una reportera, en la que finalmente cuando dice que todo tiempo pasado fue malo, los nuevos son diferentes, hablando de la participación del ejército en tareas de seguridad, y dice que no era lo mismo
que ahora no es lo mismo porque hasta tenemos un comandante diferente. Y esto me lleva a la descalificación, Rafael Cardona me lleva a la descalificación de los pasados secretarios de la Sedena, donde normalmente un presidente ni se mete en esos temas, no se mete con los militares. Bueno, el presidente se mete tanto con los militares que les ha entregado el control de la seguridad pública, contraviniendo todas las tendencias democráticas contemporáneas del mundo moderno. Se mete con ellos dándoles contratos, se mete con ellos dándoles labores que no les corresponden y poniéndolos a construir, poniéndolos a administrar. No nos olvidemos que los quisieron poner también hasta choferes de pipa de distribución de gasolina. Sí. Ya nadie supo qué pasó con aquellas pipas que el ejército iba a controlar y a manejar para que ya no hubiera huachicol. Sigue habiendo huachicol, se siguen robando el combustible, los militares no tienen capacidad ni tienen personal especializado para tantas otras tareas. Ahora les van a querer dar también el control de las vacunas cuando haya vacunas. En fin, todo se lo quieren dar al ejército. Pero por otra parte, ¿a cuál ejército? Al mío, al de hoy, porque el anterior era represor del pueblo. Y también no nos olvidemos de una cosa, una de las más contradictorias actitudes del presidente fue cuando muy al arranque del gobierno dijo que si por él fuera, desaparecería al ejército. Sí, sí. Entonces, bueno, razón. El ejército que él alguna vez quiso desaparecer, hoy es el buen ejército que tiene un buen comandante. Entonces, yo creo que hay momentos en los que el discurso presidencial, por contradictorio, es incomprensible. Pues como no se puede comprender, tampoco se puede analizar, y si no se puede analizar, tampoco se puede calificar. Pues sí, porque no lo que no es medible no es calificable. No, lo que no es comprensible, hay cosas que no se pueden medir y se comprenden. A ver, eso de que las cosas, de lo que no se puede medir no se puede entender, eso está bien para los que se dedican a las mediciones y a la estadística y a estas cosas. Pero hay cosas muy importantes en la vida humana que no se pueden medir y se pueden comprender, como el afecto, la amistad, la responsabilidad, el amor a los hijos, el amor a la familia. Eso no se puede medir. Pero lo va a medir el presidente, la felicidad. No. El índice de bienestar dice que ahora lo va a cambiar las mediciones para medir qué tan feliz es el pueblo. Sí, lo que va a medir es la percepción, pero no va a medir la sustancia, porque las cosas invisibles no se pueden medir. Aunque alguien crea que también se puede medir la inteligencia, lo cual pues es más o menos discutible, ¿no? Pues sí, el coeficiente intelectual, mediante un examen dicen que se puede hacer una medición. Bueno, eso se dice. Pero en fin, el asunto es que no se puede entender lo que se niega en el propio discurso. Si alguien define que las cosas son negras y al día siguiente dice que las cosas son blancas, pues yo solamente no puedo entender de qué color son, sino que no puedo entender por qué alguien hoy me dice una cosa y mañana me dice otra, según la conveniencia política del momento. Sí, estamos ante... Pero tampoco entiendo por qué alguien que tiene todo el control nacional y que tiene el país en un solo puño, necesite estar todo el tiempo generando estas condiciones de caos conceptual solamente para mantenerse en el foco de la atención pública. Pues yo creo que aquí, hablando de lo que no se puede medir, tendríamos que solicitarle a algún psicólogo, un psiquiatra, no sé, que haga la medición de esos niveles de paranoia, esquizofrenia, oligofrenia que el señor está padeciendo. No lo sé. Yo creo que lo que hay es una búsqueda incesante del poder y su acumulación y nada más. Es una obsesión por tener el poder absoluto
total, completo, permanente, y no soltar ninguna esquina, ningún rincón que no quede iluminado por la luz de su propio poder. ¿Sí? No lo entiendo de otra manera. No lo entendemos, ni yo lo entiendo. Rafael Cardona, quiero agradecerte como siempre tu valiosa e importante opinión. Pues muchas gracias, que tengan todos un buen día, cuídense.